Bueno, ahorita ustedes están trabajando en los ejercicios de calor-temperatura y entonces pues ya prácticamente estamos en la recta final del curso, ¿no? Donde ahora pues faltan tres temas, que es lo que le llamamos la fuerza eléctrica, donde eh, es un tema pues muy interesante, sobre todo dado que pues se habla de una, de una nueva fuerza, ¿no? Que esta fuerza, cuando se vieron fenómenos electrostáticos, pues en particular Newton no supo cómo explicar esa fuerza, ¿no? Y tuvieron que pasar muchos años para poder sistematizar el estudio de la fuerza eléctrica. Y entonces, pues es la parte final, ¿no? Como les dije, solamente aquí en la parte final, pues vamos a ver solamente tres temas. Vamos a ver que ya no vamos a tener, bueno, me va a faltar un cuarto tema, que va a ser el tema de magnetismo. Pero bueno, vamos a ver cómo avanzamos este mes. Este, entonces, ¿en qué va a consistir esto de la fuerza electrostática? Bueno, pues para ello aquí les pongo ahí una serie de videos. Ahorita vemos la introducción, pero bueno, los videos son cuatro videos que era lo que era como empezaba el curso cuando estaba de manera presencial, para que ustedes vieran lo que inclusive supongo que ustedes alguna vez ya hicieron, donde ponían papelitos de papel en el suelo, sacaban un peine o una regla de estas de 30 centímetros, la frotaban con el cabello y veían que los papelitos salían volando hacia el plástico, hacia la regla y se quedaban pegados. Ah, bueno, o cuando iban a cumpleaños de amigos o festejaron su cumpleaños, pues siempre hay globos, ¿no? Que uno frotaba un globo inflado con su cabello, lo acercaba a la pared y de pronto ahí el globo se queda pegado, ¿no? Entonces, no, pues esos son fenómenos que se deben a a la fuerza eléctrica, ¿no? Bueno, aquí en estos experimentos son cuatro videos muy pequeñitos. Los vamos a ver de manera muy rápida. A ver, bueno, vamos a ver si el internet está eh, bueno, lo ejecutamos a ver si no se tarda. Ah, fue rápido. Entonces vi que cuando froté esta barra es una barra de plástico que tiene la propiedad de cargarse eléctricamente de manera sencilla. Simplemente lo que hice fue frotar esta barra y la acerqué a esta barra que está aquí atada pues a un poste y este puede girar libremente, ¿no? Entonces ya vieron cuando yo froto la barra con una piel de conejo o una piel de cordero, entonces pues esta barra empieza a girar, ¿no? Es decir, la barra frotada atrae a la barra no frotada, ¿no? Bueno, pues ya no lo puedo cargar porque pues está un poco pesado. Dejen ver si paro. Bueno, ahí van. Y ahí se ve que sin tocarla genera movimiento, ¿no? Bueno, pues ese es el primer experimento, ¿no? Dice, no, pues la barra frotada atrae a la no frotada, ¿no? Entonces, bueno, y solamente sucede entre barras del mismo tipo. Pues es una pregunta que la contesta el siguiente video, ¿no?
Donde en el siguiente video, ahora tengo una barra de vidrio y le voy a acercar una barra frotada de plástico, ¿no? Con piel de conejo, ¿no? O de cordero. Pues veo que también se atrae, ¿no? Entonces, también se atrae. Y dicen, bueno, ¿y qué pasa si ahora hago lo contrario? Si ahora a la que froto es la barra de vidrio y la acerco a una barra sin frotar, de plástico. Ah, bueno, pues eso viene viene aquí en este video, ¿no? Entonces ahora la que voy a frotar es la barra de vidrio y la acerco a la no frotada. Y pues me llevo la sorpresa que no la trae. Y entonces, bueno, pues esos pequeños detalles ya se conocían desde la antigüedad, ¿no? Dicen, cuando froto la barra negra y la acerco a la de vidrio, pues sí se atraen, pero cuando hago lo contrario, que froto al vidrio y lo acerco a la no frotada, no hay fuerza de atracción ni de repulsión. ¿Por qué? Bueno, por ahí me faltó un quinto video que sería, dicen, bueno, ¿qué pasa si ahora a esta barra, ya no la froto con una piel de cordero o una piel de conejo o con mi cabello, ¿no? Sino que ahora la froto con un material diferente, por ejemplo, con seda. Es decir, que tengo seda pura y ahora pues froto esta barra con seda, con esta tela carísima que es la seda, la froto y voy a ver que sí va a haber atracción. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Por qué con seda sí se frota? Sí hay atracción. Bueno, pues ese video no lo, ese video no se los presento porque pues no tengo seda, ¿no? No tengo una seda pura, ¿no? Y entonces, bueno, pues, pero es lo que dice la teoría, ¿no? Entonces, bueno, entonces este es el tercer video, ¿no? Existe un cuarto video donde dice, bueno, ¿qué pasa si ahora froto dos barras de plástico? Ah, pues ese es el cuarto video. Ese es el que viene aquí. Froto, froto una barra. Este es el lado frotado, fíjense. El izquierdo es el lado frotado. Y cuando acerco los dos lados frotados, veo que hay repulsión. Cuando acerco el frotado al no frotado, hay atracción. ¿Sí? Esto es algo muy interesante. Froto a un lado, acerco los lados frotados y hay repulsión. Acerco el frotado al no frotado y se da la atracción. Y entonces, pues aquí, pues vienen muchas preguntas, ¿no? Eh, ¿Por qué se da la atracción y por qué se da la repulsión? Bueno, para poder entender ese fenómeno, pues hay que leer lo que dicen los libros, ¿no? En particular, bueno, aquí les presento un documento, le llamé un documento importante, ahorita lo vemos. Este, bueno, el documento importante es, de hecho, lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Pero bueno, pero es importante que ustedes, pues esto lo lean en el libro, ¿no? En en el Tipens. Entonces les comparto ahí donde viene este tema, ¿no? Para que lo localicen en el libro. Entonces ahora les dejo de compartir, claro, nos vamos al libro.
Entonces este tema viene aquí, viene en el capítulo 23 que se llama la ley de Coulomb. ¿Quién fue Coulomb? Pues Coulomb fue un francés que se dedicó a estudiar este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, Charles Augusto de Coulomb, que este estudio lo hizo en 1784. Entonces, pues ya hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, ¿de dónde viene la historia de la fuerza eléctrica? Bueno, pues aquí atrás les explican, ¿no? Bueno, aquí les explican ya estudios un poquito más detallados de cómo se puede saber si un cuerpo está cargado, ¿no? Se utilizan los famosos electroscopios. Esto ustedes, bueno, les recomiendo que le den una leída a todo esto, ¿no? A lo que se llama la carga por inducción. ¿Qué significa? Dicen, bueno, pues significa que yo tengo dos esferas, perdón, eléctricamente neutras. ¿Qué significa eléctricamente neutras? Pues que la misma cantidad de cargas positivas es igual al mismo número de cargas negativas, ¿no? Entonces, que está eléctricamente o está equilibrado eléctricamente es lo que significa, ¿no? Dice, pero ¿qué pasa si ahora si yo acerco una barra cargada eléctricamente? Pues esto se ha visto que atrae el signo contrario. Si este es negativo, atrae de su signo contrario y repele al mismo signo. Es decir, como estas dos esferas están en contacto, pues atrae a las positivas de esta y rechaza las negativas de esta, ¿no? ¿Sí? La separo y entonces, ¿qué es lo que voy a conseguir? Pues que esta carga quede positiva, esta esfera quede cargada positivamente y esta quede negativamente. Es decir, que el fenómeno de polarización se indujo. Por eso se llama inducción, carga por inducción. Es decir, que no tuve que frotar estas esferas, simplemente lo que froté esta esfera, y entonces esta esfera indujo que las cargas, que una quedara positiva y la otra quedara negativa, ¿no? Entonces es un ejemplo ahí muy, muy sencillo de entender, ¿no? ¿Esto de dónde viene? Pues viene bueno, desde que, bueno, ya, esta edición siempre me da problemas, ¿no? Bueno, pues viene acá desde la historia de cómo se empezó a estudiar este tipo de cosas, ¿no? Me hablan de cómo se utiliza el electroscopio, que es un dispositivo para estudiar el tipo de carga, que pues los primeros electroscopios eran de hojas de oro, ¿no? Entonces pues eran caros, ¿no? Y básicamente lo que pasa aquí, ¿no? Dice, ¿qué pasa si yo tengo ahora dos péndulos? Tengo aquí dos esferas y las cargo. Pues obviamente se van a repeler, ¿no? Con el mismo signo. Si logro que tuvieran el mismo signo, si tuvieran signo contrario, perdón, pues se atraerían, ¿no? Bueno, pues aquí es lo que me dice, ¿no? Que existen materiales aislantes y no aislantes, semiconductores. Me hablan un poquito de aislantes y conductores, ¿no? Y entonces, y aquí empiezan a hablar de que al final de cuentas, esta fuerza eléctrica o esta viene del fenómeno del método, del modelo atómico, ¿no? Donde dicen que si yo tengo un átomo cualquier átomo, pues ya ustedes les enseñaron inclusive desde secundaria, que si tengo aquí un núcleo con 10 protones, pues se sabe que también va a haber 10 neutrones. Y entonces, para que este átomo esté eléctricamente neutro,
pues el número de cargas positivas que están en el núcleo, pues deben ser igual al número de carga de electrones o de cargas negativas que están alrededor del núcleo, ¿no? Y ustedes saben que, bueno, pues ya los electrones están en capas, ¿no? Donde ahí les en química les enseñan que la capa S, que la capa D, que la capa F, etcétera, etcétera, ¿no? Las famosas configuraciones electrónicas. Y luego les hablan en química de los famosos iones, ¿no? Que existen los iones positivos y los iones negativos, ¿no? Los famosos aniones o cationes, ¿no? Pues todo esto viene de la mecánica cuántica, ¿no? O sea que todos estos fenómenos que ustedes les enseñaron en química, pues vienen de la famosa mecánica cuántica. Que bueno, no vamos a tener tiempo para ver esto de la mecánica cuántica, que es una rama muy interesante. Bueno, y alguien que estuvo metido en esto también fue el Benjamin Franklin, ¿no? Ahí del famoso pararrayos, ¿no? Que cuando también en la Tierra se generan eh, polarizaciones, es decir, que cuando en la superficie de la Tierra hay una carga muy alta y en las nubes se forma una carga diferente, a eso se le llama polarización. Y entonces pues vienen los rayos, ¿no? Debido a esa gran diferencia de carga, ¿no? También los rayos es una demostración poderosa de la fuerza eléctrica, ¿no? Bueno, y aquí les explican, ¿no? Lo que ya les dije, ¿no? Si yo, bueno, el plástico que vieron ahí en los videos es un plástico que se llama bonita, donde este plástico, pues es un plástico que se electrifica fácilmente, frotamos con alguna piel, ¿no? Y entonces aquí les explican lo que les dije, ¿no? Si la bonita la frotan con piel, pues, ¿qué es lo que va a hacer la bonita? Pues la bonita le va a, le va a quitar cargas negativas a la piel y esta va a quedar negativamente, queda cargada negativamente, ¿no? Y entonces cuando la pongo en contacto con esta esfera, pues obviamente la carga negativa se va a la esfera, ¿no? Y entonces va a quedar cargada negativamente. Dice, pero ¿qué pasa si ahora, este es el experimento que no pude hacer, ¿no? Si ahora el vidrio lo floto con seda, pues ahora va a pasar lo contrario de esta, ¿no? Que ahora lo que va a hacer que la seda no le va a quitar carga, no le va a dar carga negativa al vidrio, sino que se la va a quitar. Y entonces esta esfera va a quedar cargada positivamente. Entonces, como esta carga quedó negativa y esta positiva, entonces se atrae. Ese sería un quinto experimento bien interesante, pero no pude hacerlo porque no tengo seda, ¿no? Dice, no, pues cómpresela, ¿no? No, pues van a ver que si ustedes van ahí al Palacio de Hierro y quieren comprarse un pañuelo de estos de seda, son muy caros, ¿no? Y entonces le creo al libro, ¿no? Bueno, pues aquí es lo que le explican esto que vimos ahí en los videos, ¿no? Entonces hay que darle una leída a esta parte, ¿no? Que es la introducción, de hecho, ¿no? Bueno, me voy hacia abajo porque realmente lo que nos interesa es entender la ley de Coulomb, ¿sí? La ley de Coulomb, que es la que me explica cómo se calcula la fuerza eléctrica entre dos cargas. Bueno, pues obviamente que aquí aparece un nuevo concepto, una nueva cantidad física, la carga eléctrica. Y la masa deja de tener importancia. ¿Por qué la masa deja de tener importancia en estos fenómenos? Pues porque la masa de un electrón o de un protón son masas excesivamente pequeñas, ¿no? Muy, muy pequeñas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dijo Coulomb? Entonces, Coulomb se metió al laboratorio y se puso a calcular la fuerza, por ejemplo, que se genera entre una carga positiva y una carga negativa, ¿no? O la que se genera entre dos cargas
del mismo signo, es decir, puede ser positiva o positiva o negativa, negativa, ¿no? Y entonces él se metió al laboratorio y vio esto que dice aquí, ¿no? La fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de dos cargas, de las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. ¿Sí? Eso fue lo que él mostró. Se puso a hacer experimentos y esto fue lo que él concluyó. Y esta es la ley de Coulomb. Y esta ley de Coulomb se expresa así. Dice, la fuerza eléctrica que hay entre dos cargas es directamente proporcional al producto de la carga Q por la carga Q' entre el cuadrado de la distancia que la separa. Y este pescadito aquí, este símbolo significa proporción. Y entonces lo que dicen, bueno, pero si esto me dicen que al aumentar las cargas, la fuerza va a aumentar en función de su producto, pero al aumentar la distancia, la fuerza va a disminuir de manera cuadrática. Esto es lo que hay que entender. Y entonces decimos, pues eso significa que esta es una proporción. Nada más esto significa que si estas aumentan, si las cargas aumentan, la fuerza aumenta, ¿no? Pero es el producto, no es la suma ni la división. El producto de las cargas. Y esta disminuye, la fuerza disminuye si la distancia aumenta, pero al cuadrado. Y si la distancia disminuye, la fuerza aumenta. Y entonces el cambio es cuadrático. Eso es lo importante. Y entonces, bueno, pero yo quiero cuantificar. Esta es una expresión cualitativa, que nada más me dicen, si estas aumentan, esta aumenta. Si estas disminuyen, esta disminuye. Si esta se hace más grande, la distancia se hace más grande, la fuerza aumenta. Si la distancia se hace pequeña, la fuerza, perdón, es inverso, ¿no? Si la distancia se hace muy grande, la fuerza disminuye. Si la distancia se hace muy pequeña, la fuerza aumenta. Eso es un comportamiento inverso. Y entonces, bueno, pero yo no quiero decir que si aumenta, la otra aumenta, que si disminuye, la otra disminuye. Y si esta se hace pequeña o se hace grande, ¿no? Y entonces digo, yo quiero cuantificar. No quiero encontrar cualidad, sino quiero cuantificar. Y entonces esto es lo que nos interesa a la gente de área 1. Que queremos decir, si esta aumentó y esta se hizo al doble, pues esta, ¿cuánto va a aumentar? Si esta disminuyó a la mitad, pues esta, ¿cuántas veces aumenta? Si esta se hizo el doble, pues estas, ¿cuántas veces disminuyó? O sea, quiero encontrar un número. Entonces, para ello, este símbolo de proporción lo transformo en igual. Pero para que este símbolo de proporción se transforme en igual, tengo que determinar una constante. Esta constante Q, que se llama la constante de la ley de Coulomb. Y entonces Coulomb se dio la tarea de determinar el valor de esta constante. Y es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Cómo lo hizo Coulomb? Bueno, obviamente no lo vamos a hacer como lo hizo Coulomb, porque Coulomb, si ustedes buscan en internet videos de cómo se hace el experimento para determinar la constante, pues se utilizan ahí equipos sofisticados, ¿no? Actualmente se hacen equipos sofisticados, pero Coulomb tuvo la gracia o la inteligencia de hacerlo con métodos rudimentarios desde el 1790 y tantos, ¿no? Bueno, entonces Coulomb, bueno, aquí hay algo también importante que me dice el libro, ¿no? Dice, un Coulomb
es la carga transferida en un segundo a través de cualquier sección transversal de un conductor mediante una corriente constante de 1 amper. Bueno, esto ahorita no le vamos a hacer caso porque aquí ya me hablan de algo que se llama 1 amper. Después vamos a ver que el amper es la unidad de corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, esto ahorita no lo vemos porque no sabemos qué es 1 amper. Bueno, pues lo que me están diciendo aquí, que las cargas se van a medir en una nueva unidad y se van a medir en coulombs. ¿Por qué coulomb? Pues por razones obvias, ¿no? Como Coulomb fue el primero que hizo esto, pues en su honor, la carga eléctrica se mide en coulombs. Así de simple, ¿no? Y entonces, pues él encontró esto. Encontró este valor. Que la constante electrostática es 9 por 10 a la 9 Newton metro coulomb al cuadrado. Bueno, este valor 9 no es exactamente 9, ¿eh? Es 8.90 y tantos. Aquí el libro me lo redondea, ¿no? Y por lo general en los ejercicios siempre voy a utilizar 9. Bueno, este conocimiento, este no lo obtuvo Coulomb, ¿eh? Este fue un conocimiento ya que se hizo en el siglo XX con un famoso experimento de Millikan, donde Millikan, bueno, pues fue un personaje ya del siglo de los 1900, donde él demostró que el electrón, el valor, la carga eléctrica de un electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Bueno, muchos libros utilizan 1.602, pero bueno, aquí este libro siempre redondea. Y entonces, si yo conozco este valor, entonces se puede obtener este valor. Dicen, si un electrón tiene esta carga, entonces, ¿cuántos electrones necesito para tener un Coulomb? Pues voy a ver que voy a tener una cantidad impresionante de electrones. 6.25 por 10 a la 18 electrones. ¿Sí? Es decir, que si dividen 1 entre van a ver que si ustedes dividen el número 1 entre les va a dar esta cantidad. Es decir, si hacen la regla de 3, ¿no? Dice, si yo tengo aquí un electrón tiene esta cantidad de coulombs, que es una cantidad muy pequeñita. Ahora se preguntan, ¿cuántos electrones necesito para tener un Coulomb? Pues tienen que dividir uno entre ¿no? Si dividen 1 entre les va a dar ¿sí? Entonces, bueno, eso compruébenlo con su calculadora y van a ver que les da ¿no? Bueno, pues esa es la ley de Coulomb, ¿no? Después aquí vienen ejemplos de cómo se utiliza. Bueno, aquí, como un Coulomb es muy grande, lo que dicen, las cargas, realmente las cargas que vamos a utilizar son del orden de microcoulombs o inclusive de nanocoulombs. Y entonces un microcoulomb es 10 a la menos 6 coulombs. ¿Sí? Un micro es una millonésima parte, ¿no? Entonces también tengan en cuenta de que un microcoulomb es 10 a la menos 6, ¿no? Y aquí vienen varios ejemplos, ¿no? Dice, ¿qué pasa si ahora tengo dos cargas? Una de menos 8 microcoulombs y otra de más 12 microcoulombs. Y están separadas 12 centímetros de distancia, ¿no? Dice, ¿cuál es la fuerza resultante sobre una tercera carga de menos 4 microcoulombs colocada a la mitad, colocada a medio camino entre las dos cargas? Es decir, la coloco a 6 centímetros de esta y esta, ¿no? Menos aquí la calculando. Dice, pues, como esta carga es negativa, pues va a ser repelida por la carga 1 y va a ser atraída por la carga 2, porque es positiva, ¿no?
Y entonces aquí aplican las fuerzas, ¿no? Dice, ¿cuánto vale la fuerza 1, no? Ah, pues hacen ahí el cálculo. La constante 9 por 10 a la 9. La Q1 vale 8. Bueno, aquí no le ponen menos, pero aquí debería un menos, ¿no? Y otro menos, ¿no? Bueno, menos por menos me va a dar más, ¿no? Y entonces hacen la multiplicación. Como las dos son negativas, entonces se van a repeler. Entonces les queda 8 por 10 a la 8 por 10 a la 6 por 4 por 10 a la 6, ¿no? Y dividen entre la mitad de 12, pero en metros, ¿no? Que son 0.06 metros al cuadrado, ¿no? Entonces aquí les queda 8 por 4, les queda 32, ¿no? Por 10 a la menos 12, porque 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 es 10 a la menos 12, ¿no? Multiplican por 9 por 10 a la 9, pues no sé qué número les dé, y lo dividen entre 0.036 metros al cuadrado, ¿no? Entonces el resultado les da 80, ¿no? Comprueben ahí con su calculadora, ¿no? Es raro que el libro se equivoque en este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues el libro me dice que da 80, ¿no? Igual ahora calculo la fuerza que hay entre Q2 y Q3, ¿no? Entonces es 9, la Q2 vale 12 y la Q4 vale, y la Q3 vale 4, ¿no? Que es la que está a la mitad del camino. Pues en el cálculo les da 120. Y esta es atractiva, ¿no? Esta es atractiva, ¿no? Y también a la derecha, ¿sale? Y entonces, ¿cuál va a ser la fuerza que va a sentir esta carga? Esta carga, pues va a ser una fuerza, como las dos fuerzas van hacia la derecha, pues van a ser de 200 newtons hacia la derecha. Es decir, que esta carga, por cuando estoy en la mitad de esta, la carga 1 la rechaza. Y entonces la carga 2 la trae. Y entonces, pues esta carga va a tender a irse hacia la carga 2 con esta fuerza, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace este problema, no? Y ahí se los explican, ¿no? Aquí estaba la carga 1, la carga 3 y la carga 2, ¿no? Esta carga repele a esta con una fuerza 1, ¿no? Pero esta la trae con una fuerza 2. Entonces esta carga a la vez va a ser rechazada y atraída. Y entonces, por lo tanto, la suma de F1 más F2 va a ser la fuerza total. Así de simple. Y vale 200 newtons, ¿no? Bueno, ahí ya les dan las estrategias para resolver ejercicios, ¿no? Ah, bueno, aquí les ponen esto es importante que ustedes le den una leída. ¿Por qué? Pues para poder resolver ejercicios de electrostática, pues tengo que recurrir de nuevo, si se acuerdan, que nosotros empezamos a ver la suma de vectores. Entonces, ¿qué pasa si ahora ustedes tienen las tres cargas, pero ahora las colocan en los, en los vértices de un triángulo? En este caso, un triángulo equilátero, ¿no? Un triángulo rectángulo, perdón. Dice, la carga 1 está en línea recta con la carga 2, separada a 6 centímetros, y hay una carga 3 que está a 8 centímetros de la carga 2 y está a 10 centímetros de la carga 1. Y entonces la pregunta es, la carga 3, ¿cuál es la fuerza que va a sentir debido a la presencia de la carga 1 y de la carga 2? Dicen, como esta es negativa y esta es negativa, pues se repelen. Y esta es la fuerza 2. Pero como esta es positiva y esta es positiva y esta es negativa, se atraen. Y es la fuerza 1. Y entonces decimos, pues esta carga va a experimentar dos fuerzas. La fuerza 2 y la fuerza 1 a un ángulo de 37 grados, ¿no? ¿Cómo se obtuvo este ángulo? Pues simplemente aplican alguna función trigonométrica. Por ejemplo, si pues quiero calcular cuánto vale este ángulo, pues saco la tangente del ángulo, ¿no? Que sería cateto opuesto entre hipotenusa, ¿no? Entonces saco la tangente de 8, de 6
de 6 entre 8 y pues me da, según aquí me da 37 grados, ¿no? Eso lo tendrían que comprobar, que el libro no se equivocó, ¿no? Vamos a suponer que no se equivocó, ¿no? Y entonces digo, pues ahora esta carga va a experimentar estas dos fuerzas. ¿Y cuál es la resultante de estas dos? Pues simplemente aplico el método de suma de fuerzas, ¿no? Esta fuerza la descompongo en X y en Y. Como esta viene en sentido contrario a esta, pues se van a restar la F1X, ¿no? Y entonces, al quitar a la fuerza 2, al restarle esta, me va a quedar esta, ¿no? Que es la fuerza resultante en X. Y esta, pues es la fuerza resultante en Y, que sería esta, ¿no? Y entonces, pues ya tengo que estas dos fuerzas, esta y esta, equivalen a esta y a esta, ¿no? A lo que resultó en X y a lo que resultó en Y. Entonces, simplemente aplico el teorema de Pitágoras. Me dicen el cuadrado de este más el cuadrado de este, me da el cuadrado de la hipotenusa. Y calculo la tangente y determino el ángulo, ¿no? Y es lo que les hace, lo que se va a hacer aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces calcula primero la fuerza que hay de Q1 de Q1 a Q3, ¿no? Y les da este valor, ¿no? ¿Sí? Les da este valor. Y les dan el ángulo, les dan y se los pone en el microcoulombs, ¿no? Entonces es 28, ¿no? 28.88 microcoulombs. ¿Y a qué ángulo, no? 37 grados del norte, del este. Esto no me gusta esta notación, pero bueno, es 37 grados, ¿no? Después la fuerza 2, pues hacen lo mismo. Descomponen los vectores en X y en Y. Hacen la suma. Calculan la fuerza resultante y calculan el ángulo, ¿no? ¿Sí? Es correcto este tipo de cosas, ¿no? Eh, bueno, y después vienen los ejercicios, ¿no? Vienen los ejercicios, donde vienen un montonal de ejercicios, ¿no? En particular, ahorita ya no estoy pensando dejarles estos tipos de ejercicios, pues porque acuérdense que ya se me acabó el tiempo, ¿no? Si por ahí tengo tiempo, si todavía nos queda ahí unos tiempo, pues les dejo una tarea donde hagan ejercicios, ¿no? Pero bueno, esto va a ser ya, eso lo vamos a ver, pues, cómo caminamos de este mes, ¿no? Bueno, ahorita no lo tengo contemplado, ¿no? Pero es muy importante que ustedes, pues ahí se pongan a resolver por su propia cuenta, pues problemas de la ley de Coulomb, ¿no? Bueno, y también eh, no me preocupa mucho, porque si vemos los programas de estudio de física que van a llevar en ciencias, si van a física, o en ingeniería, si van a alguna carrera de ingeniería, o en química, electricidad y magnetismo se va a llevar ya se lleva como en el cuarto o quinto semestre de las carreras de ingeniería, ¿no? En física se lleva como también en el tercer, cuarto semestre, que lleva uno electricidad y magnetismo, ¿no? Y entonces ya para ese tiempo, pues faltan al menos 2 años para que lleven este tema, pues van a ver que esto ya se les va a hacer muy sencillo, ¿no? Pero sí es muy, muy importante que entiendan lo básico, ¿no? Lo básico de la electrostática, de cómo se genera la fuerza eléctrica, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, regresémonos a, regresémonos a Classroom. Fíjense, ¿qué me va a decir la introducción? Entonces ahí se los puse en negritas, ¿no? Dice, mediante el uso de un applet, hay que comprender la ley de Coulomb. ¿Y cómo se va a demostrar esta comprensión? Determinando la constante de la ley de Coulomb, es decir, determinando el valor de K, ¿no? Que según el libro vale 9 por 10 a la 9, ¿no? Newton metro cuadrado entre Coulomb cuadrado.
Bueno, obviamente que para realizar este objetivo, pues se necesita comprender la ley de Coulomb. Para ello, pues se te dan documentos y videos. Bueno, por aquí me faltó. Ah, bueno, videos, ¿no? Hay que descargar el applet. Bueno, aquí no les digo que hay que descargarlo, pero ya se sobreentiende que el applet tiene dos modalidades. Ahí ya implícitamente estoy diciendo que ya descargaron el applet. Me dice que se puede manejar en escala macro y en escala atómica. Se debe trabajar en las dos modalidades. Es decir, hay que trabajar tanto este como este, los dos. En ambas modalidades, ¿qué hay que hacer en ambas modalidades? Pues hay que obtener la fuerza eléctrica que hay entre dos cargas al estar separadas diferentes distancias. Aquí lo que hay que tener cuidado, que las cargas, acuérdense, pueden ser positivas o negativas. Entonces, ustedes pueden tener la opción de poner positiva, positiva, negativa, negativa o positiva, negativa. Yo en particular elegí la tercera opción, una positiva y la otra negativa, ¿no? Es decir, donde hay protones y donde hay electrones, ¿no? Bueno, cada integrante, cada integrante debe seleccionar su par de cargas y mediante ambas modalidades obtener las tablas de fuerza eléctrica a diferentes distancias de separación. ¿Sí? Entonces vamos a colocar las cargas y vamos a ver a diferentes distancias y vamos a ver cómo cambia la fuerza al ir variando la distancia. ¿Sí? Después, por ahí les muestro un ejemplo en Excel donde les explico cómo, a partir de las gráficas que obtengo, voy a determinar la constante de la ley de Coulomb. ¿Sí? Entonces, pues como cada integrante va a hacer su análisis, pues reúnen los análisis de cada integrante, realizan el reporte y lo suben, ¿no? Pues eso ya, pues, creo que ahorita ya ni siquiera tendría que poner esto, ya se sabe que eso ya sí es una constante en nuestras clases en física, ¿no? Bueno, esa es la introducción, ¿no? ¿Qué documento les presento? Bueno, pues ya aquí les presento los videos de que ya les expliqué. Esto ya no lo vamos, les presento más videos, ¿no? Donde aquí les presento videos donde les explican ejercicios resueltos de la ley de Coulomb, por si quieren resolver ejercicios. Ahí traté de localizar ejercicios que estén muy bien diseñados, ¿no? Aquí viene un documento, por si no tienen el libro, del TIPENS, pues aquí tienen también lo básico que deben saber, ¿no? De la famosa electrostática. Que al final bueno, esta es una tablita muy moderna, donde ya me hablan de los famosos quarks, y me hablan de que también en el protón, pues el protón está constituido de 3 quarks, ¿no? Igual el neutrón. Y pues ahí van a hablar ya de los famosos quarks que tienen sabor y color, ¿no? Donde el sabor y color, pues ya son números cuánticos, ¿no? Pero bueno, eso ya es de física moderna, ¿no? Entonces les hablan un poquito ya de la física moderna, ¿no? Que por desgracia, pues ya no tenemos tiempo para hablar de esos conceptos de física moderna, ¿no? Bueno, les hablan de cómo se genera la electrificación. Es por frotamiento, por contacto, por inducción. Bueno, aquí le dicen inducción, es sinónimo de influencia, ¿no? Pues sí, a mí cuando estaba en la prepa, mi mamá siempre me decía, no te juntes con fulanito o con fulanita porque te va a inducir al vicio. Decía, ¿qué significa eso de inducir al vicio, no? Bueno, por influencia, ¿no? Bueno, aquí lo que me interesa es este número, que este es el número más, el que se obtuvo, ¿no?
que se fijan es 8.98755178.7 por 10 a la 9. Dice, no, pues ¿quién se va a acordar de este número, no? Dice, bueno, pues córtenlo. Y este 98, el 75, aproxímenlo a 8. Ah, dices, pues es casi igual, ¿no? Esto significa, este símbolo significa casi igual. 8.9888. Dicen, si ya no se acuerdan de qué es 8.9888, pues aproxímenlo. Esto significa aproximadamente. Este 8.88 se aproxima a 9, me queda 99. Pues 99 es casi 9, ¿no? Pues es 9 por 10 a la 9. Newton, metro cuadrado, Coulomb al cuadrado. Aquí lo que les mencionan es de que existe otra manera de expresar la constante. Y se expresa como 4pi epsilon 0. Donde a epsilon 0 se le llama la permitividad del medio. Y donde esa permitividad del medio, pues va a depender de si estoy en el vacío, si mis cargas están en el vacío, o mis cargas están, por ejemplo, en aire, están en aceite, están en algún compuesto diferente, un material, ¿sí? En particular me da la del vacío, ¿no? La permitividad del medio en el vacío. ¿Qué es esto, no? ¿Es este valor? Bueno, pues si ustedes dividen 1 entre 4pi, por este van a ver que les va a dar este, ¿no? Esta notación se utiliza mucho en facultad. En lugar de ponerles K, en lugar de utilizar esta ecuación, en facultad se utiliza mucho esta ecuación. Bueno, y acuérdense que la fuerza es un vector, ¿eh? Aunque aquí está mal expresada esta ecuación y esta ecuación. Si este es un vector, pues esto también debe ser un vector. Entonces aquí me falta poner un vector unitario radial, ¿sí? Bueno, aquí sí hay un error, que aquí falta poner un vector unitario radial para que esto también fuera vector. Nosotros vamos a utilizar esta expresión, nos vamos a olvidar de esta, ¿no? Pero acuérdense que simplemente lo que hacen que esta acá la expresan en algo que se llama la permitividad del medio, donde esa permitividad significa que dependiendo en dónde estén viviendo las cargas, pues va a depender de lo que lo rodea las cargas, ¿no? Y entonces, y va a depender de, pues, el tipo de medio que esté. Van a ver que la permitividad del aire va a ser diferente a la permitividad, por ejemplo, si ahora las cargas están en un aceite, ¿no? O están en agua, o están en algún otro material, ¿no? Eso es lo que se refiere eso de permitividad, que va a depender en qué medio existen las cargas, ¿no? Ah, bueno, aquí les muestran qué es esto, ¿no? Y ya les muestran aquí lo que ya les dije, ¿no? Que la carga fundamental. Ah, bueno, el libro solamente me da 1.6, que esta es la carga eléctrica, la carga fundamental, pero realmente es esta, ¿eh? 1.602, 1764, 62 por 10 a la menos 19 coulombs. Y dicen, ah, y si ustedes tienen 6 por 10 a la menos 18 electrones, pues eso equivale a un coulomb, ¿no? Y trae más cosas, ¿no? Aquí ya empieza a meterse con cuestiones vectoriales, empiezan a meterse ya notaciones vectoriales, donde dicen, si ahora tengo una carga 1 y una carga 2, donde la carga 1 está a una R1, a una R2, entonces la diferencia de esta R1 menos esta R2 me da esta R, y empiezo a meter notaciones vectoriales, ¿no? Que esto básicamente se va a ver en facultad, ¿no? Y trae varios ejercicios, ¿no? Trae varios ejercicios ahí bueno, ya después se mete al concepto de campo, esa es la siguiente actividad. Bueno, entonces ese es otro documento que pueden ahí ustedes leer, ¿no? Si es que no tienen el libro. Bueno, entonces lo que hay que hacer, pues es descargar el applet, ¿no?
¿sale? El applet es un applet, está muy bien diseñado, que es de la famosa Universidad de Colorado, ¿no? Y es lo que les dije, ¿no? Me dice que la ley de Coulomb se puede ver en escala macroscópica o en escala microscópica o atómica, ¿no? Bueno, no le pone microscópica, sino atómica, ¿no? Empecemos con la más sencilla. Y vamos a ver que es muy fácil de entender. Simplemente, ¿qué me está diciendo aquí? Dice, cuando tú tienes una carga negativa de menos 4 microcoulombs y está separada, aquí este está en 4, ¿no? Bueno, lo pongo aquí si quieren, para que vean que es 4. Este está en 4, ¿no? Este está en la posición 4 centímetros y este está en la posición 7, pues la separación entre ellas es 7 menos 4, que es 3, ¿no? Entonces, si están separadas 3 centímetros, la fuerza que hay entre ambas cargas es de este valor, de 319.557, ¿no? ¿Y por qué le llaman microscópico? Ah, pues porque son pelotas, ¿no? Son esferas y las puedo ver, ¿no? ¿Eso qué significa? Ah, pues que, ¿qué pasa si ahora a esta carga la hago más negativa? Ah, pues esta carga la puedo hacer más negativa. La máxima carga negativa que le puedo dar a esta carga 1 es de menos 10. Digo, ah, pues le doy menos 10, ¿no? Y entonces se fijan que la carga aumentó. Dice, ¿y qué pasa si esta carga roja, la carga 2 la hago más positiva? Pues esta fuerza se va a incrementar, ¿no? ¿Sale? Donde aquí me quieren simular lo que pasa ya en física atómica, ¿no? Con el color. Pero bueno, en electrostática no hablamos de color, ¿eh? Simplemente aquí lo que quieres, si es una carga negativa, significa que su azul va a ser más intenso, ¿no? Si es más positiva, pues es más roja, ¿no? De ahí que si yo le pongo aquí, pues una carga menos negativa, menos positiva, pues se hace casi un rojo ahí muy pálido, ¿no? Y la fuerza disminuye, ¿sale? Y entonces, bueno, ¿y qué pasa si las acerco? Ah, pues si las acerco, ¿qué veo? Que la fuerza crece mucho, ¿se fijan? Y los monitos tienen que esforzarse más, o los avatares, no sé cómo se les llamen ahora a estos monitos, para evitar que las cargas se peguen, ¿sí? Eso es lo que significa lo que juegan aquí los monitos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ah, pues primero yo lo que hice, me llevé a la carga, a la carga, a la carga, a la carga azul, la voy a poner en cero, ¿sale? Y la carga roja, la voy a ir alejando, la voy a ir alejando. Y voy a ver que entre más lejos estén las cargas, ¿qué le pasa a la fuerza? La fuerza va disminuyendo, ¿se fijan? La fuerza va disminuyendo acuérdense, con el inverso del cuadrado de la distancia que hay entre ellas, ¿eh? Bueno, entonces eso es lo que hay que hacer, ¿no? Si están muy juntas, pues la fuerza se hace enorme, ¿no? Bueno, pues yo lo que hice fue, voy a empezar en 2. Dice, ¿cuál es la fuerza cuando estoy en 2? En 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9 y 10 centímetros, ¿sale? Ah, pero tengo que seleccionar con qué numeritos voy a jugar aquí. Yo en particular dije, a esta le pongo 4 y a esta le pongo 8. Estos son los numeritos que me da por default, ¿eh?
Bueno, y aparte, pues también me gusta el 4 y el 8, ¿no? También mi número favorito es el 8, ¿no? Y pues el 4 pues es la mitad de 8, pues también me gusta el 4, ¿no? Y me han dicho, bueno, ¿y por qué te gusta el 8? Pues no lo sé, siempre en mi vida he estado relacionado en el 8, ¿no? Nací en un número 8, mi casa era el número 8. Bueno, y uno empieza a hablar ahí algo que se llama Cábala, ¿no? Que alguna vez me dio también por andar estudiando esas cosas raras de la famosa el estudio de los números, ¿no? Es decir, que desde la antigüedad había gente que quería explicar que cada persona tiene un destino y nació bajo un cierto número, ¿no? Y un número cabalístico muy famoso, pues es el 33, ¿no? Y ese es un número, pues que mucha gente dice que es mágico, ¿no? Pero bueno, eso solamente es por diversión. Inclusive si uno le interesa toda esta historia china, pues van a ver que también los chinos tienen un sistema, tienen un número muy famoso que se llama el Qin, el libro del Qin.